noches, bienvenidas y bienvenidos a En Persona. Estamos acá en este espacio de conversación en donde acogemos al otro, en una conversación abierta, una conversación desprejuiciada, una conversación que es y debe ser una de las formas más altas de la hospitalidad humana. Eso significa, finalmente, conversar. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy día, quiero brevemente referirme a un artículo, a una entrevista muy interesante aparecida hoy día en el Artes y Letras del Mercurio, al profesor de la Universidad de los Andes, Joaquín García Huidobro, quien está lanzando su libro Comunidad, la palabra que falta. Dice el profesor Joaquín García Huidobro que por sí solo el individuo es impotente ante la magnitud del Estado y la fuerza del mercado. Su libro se llama Comunidad, una palabra olvidada o por lo menos deteriorada en nuestro país. Y dice García Huidobro en una parte de la entrevista que es muy importante el tema urbano no como un tema de arquitectos y urbanistas, sino como un tema político, que la filosofía griega es una reflexión sobre la ciudad, la filosofía política, y que es muy importante colocar la ciudad en el centro de esa reflexión política. Y afirma, Gonzalo Vial tenía razón cuando decía que era un error grave erradicar las poblaciones de la zona oriente de Santiago. Nuestras actuales ciudades no permiten el encuentro horizontal entre personas de distintos estratos socioeconómicos. Solo se dan entre ellas relaciones de subordinación. Esa reflexión de Joaquín García Huidobro sobre la debilidad de nuestro tejido comunitario, quizás como una de las causas, por ejemplo, del estallido social y de la crisis a la que estamos enfrentando, tiene mucho que ver con nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, a quien le doy una muy cordial y afectuosa acogida aquí En Persona. Muy buenas noches, Claudia, qué gusto de tenerla acá. Buenas noches, gracias por esta invitación. Antes del estallido yo estaba invitada también a ICARE 2020 y lamentablemente esto no se pudo dar por la pandemia, o sea, fue después del estallido. Ya. Así que bueno, las vueltas de la vida nos tienen acá y sobre todo con mucho placer en esta conversación contigo. Claudia Pizarro nació, tengo entendido, pasó una parte de su infancia en La Victoria. Se mudó en el año 69 a La Pintana. Estudió la Escuela Básica 108 y la media en el Liceo A130 de San Bernardo. Estuvo cuando joven en un discurso que la marcó fuertemente en el Caupolicán que dio Eduardo Frei Montalva en un plebiscito, digámoslo con todas sus letras, trucho. Es militante de la democracia cristiana y alcaldesa de La Pintana, elegida en el año 2016 con un 30,5% de los votos. Además hay que decir que ella fue concejal y que dio una pelea muy importante reclamando por el manejo de los recursos en el municipio. Al comienzo no fue escuchada, pero Claudia Pizarro se caracteriza por su tesón, por su voluntad de pintanina, ella lo dice así, y además ha enfrentado con mucho coraje y con mucha claridad el narcotráfico, la narcocultura, la narcopolítica, que lamentablemente se han incrustado fuertemente hoy día en nuestra sociedad. Muchas gracias, Claudia, nuevamente, un gran gusto de tenerla aquí. Y lo primero que quiero preguntarle es que me hable un poco de La Pintana. La Pintana es una palabra que para mucha gente que no ha vivido ahí queda dentro del imaginario de una zona de pobreza, una población periférica en Santiago, pero La Pintana tiene su historia, tiene su cultura y deberíamos conocer mejor. Y usted, la gracia es que usted ha relevado, ha colocado a La Pintana en el primer lugar de lo público, justamente desde que es alcalde. Sí, bueno, yo soy pintanina, la mayor parte de mi vida la he pasado en esa comuna, en mi comuna. Los pintaninos están muy carenciados. La Pintana tiene 180.000 habitantes, 32 kilómetros cuadrados,
tiene un per cápita de 163.000 pesos. En La Pintana se vive la pobreza, pero también la marginalidad. Eso es muy fuerte para una alcaldesa, donde hay que solucionar muchos problemas. La gente es muy solidaria, es guerrera, tienen muchos méritos, son muy trabajadores y trabajadoras, cuesta mucho salir adelante. Creo que es meritorio a ese joven que logra llegar a la universidad, o ese joven que es de una selección de rugby, porque hacemos rugby en La Pintana, o una niña que estudia ballet, pero también los trabajadores que salen a trabajar día a día y demoran 2 horas en cruzar el Gran Santiago para llegar a su puesto de trabajo. Creo que tienen el doble de esfuerzo para salir adelante. Se esfuerza mucho la gente, le cuesta mucho salir adelante. Soy alcaldesa de esa comuna, como lo has dicho, de diciembre del 2016, una comuna donde no llega el metro. La diferencia con otras comunas es que pasa más de una línea en otras comunas, y nosotros estamos luchando porque llegue el metro a la comuna de La Pintana, pero no solamente por el transporte público que se merecen, sino para que la gente esté más tiempo con su familia porque se necesitan. Quería preguntarle a propósito de lo que usted decía del presupuesto per cápita municipal, el presupuesto para ubicarnos, per cápita municipal del Fondo Común Municipal de La Pintana, creo que es 163.000 pesos, ¿no es cierto? Y el de Vitacura es 1.136.000. ¿Por qué esta diferencia tan abismante? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se reparten los recursos municipales, los fondos municipales? Me gustaría que me explicara un poco eso. Bueno, el Fondo Común Municipal se mantiene gracias a la solidaridad de las comunas más ricas en este país, donde las contribuciones son más caras, donde los permisos de circulación por los vehículos que tienen logran recaudar más dinero, más recursos, y eso se distribuye en un pozo que se llama Fondo Común Municipal, donde todas las comunas también se pone un porcentaje de las patentes, de los permisos de circulación, de las contribuciones, y después se distribuye. El Estado pone un 3% del presupuesto de la Nación en el Fondo Común Municipal. Sin embargo, las comunas ricas ponen más. Y eso se deriva a las comunas. Nosotros dependemos del Fondo Común Municipal un 95%. Son muy pocos los ingresos propios que tenemos en la comuna de La Pintana porque no tenemos empresas. La comuna de La Pintana es una comuna dormitorio. No se pagan contribuciones, la mayoría de las viviendas no se paga contribuciones porque son viviendas sociales, es una comuna dormitorio, es una comuna que no recauda ingresos. La gente de la comuna de La Pintana no paga derecho a aseo, por lo tanto hay menos ingresos en el municipio y nosotros dependemos del Fondo Común Municipal, como lo dije, en un 95%. Con eso nosotros pagamos los sueldos, el alumbrado público, el agua pública que se consume para regar las plazas, los jardines, y nos queda muy pocos recursos para inversiones. Por lo tanto, la mayoría de las comunas depende del Fondo Común Municipal. Y en ese sentido nos sentimos un desamparo también, porque somos alcaldes y alcaldesas que tenemos buenas ideas, que quisiéramos hacer mucho más, pero dependemos de los recursos. ¿Y sienten que no son escuchados, que no son atendidos por el Estado? ¿Se sienten abandonados por el Estado? Desamparados por el Estado, abandonados. Sí, efectivamente nos sentimos desamparados, abandonados. La gente de la comuna de La Pintana nació pobre.
y eso es súper fuerte, sentirse pobre. Y otros es peor, marginados de tener un sueño, de lograr algo. Y eso es terrible, sentirse de esa forma. Depende del Estado lo que les llegue a los pintaninos. Pero hay gente que no lo logra. Nosotros tenemos cada día más jóvenes que van llegando a la universidad. Antes era un 2%, hoy día es un 8%. Eso le quería preguntar, se ha discutido mucho a propósito del estallido social. ¿Cuál fue el Chile que se fue haciendo en los 30 años? ¿Cuál es su análisis? ¿Usted cree que el país verdaderamente se modernizó y avanzó en términos sociales en relación a lo que era Chile hace 30, 40 años atrás? ¿Se vio ese avance en La Pintana? ¿No se vio? A ver, ¿cómo se ha dado la historia ahí, digamos? Sí, yo siento que se ha estancado. Es cierto, hoy día hay menos pobreza que hace 30 años atrás. Yo creo que hoy día podemos decir hay una clase media, mal llamada clase media, pero hay menos pobres que hace 30 años atrás. Eso es efectivo. Se ha avanzado, pero se ha estancado la inversión en los espacios públicos. Javier Hurtado hace poco comentó que él es de la Cámara Chilena de la Construcción y comentó hace poco una encuesta ciudadana que se hizo y eso dice claramente que el 79% de la ciudad vive en malas condiciones y un 21% tiene buena calidad de vida. Sin embargo, ese 79% no tiene servicio, no tiene comercio y hay que suplir eso y vive muchas inseguridades. Después del estallido social y ahora con la pandemia, creo que el modelo neoliberal ha sentido enormemente la fragilidad que tiene. Creo que muchos más chilenos y políticos y autoridades se dan cuenta de eso. Usted dijo la mal llamada clase media. ¿Por qué Sí. mal llamada clase media? Porque la clase media que tenemos hoy día, lo único que la sustenta es su trabajo. Con su trabajo, su buen trabajo, su buena remuneración, hoy día le permite tener una casa donde paga un dividendo pero está endeudado. Tener un auto, paga una cuota. Pagar la universidad o el centro de formación técnico o la colegiatura de sus hijos. Si no tiene ese trabajo, no es capaz de subsistir. Por lo tanto, hoy día, en esta pandemia, mucha gente de clase media ha perdido su fuente laboral y es muy probable que no la recupere. Ellos no son para el registro social de hogares. Nunca han estado haciendo una fila en una municipalidad para pedir un subsidio. Por lo tanto, sin trabajo, ellos vuelven a la pobreza. Se acaban sus proyectos de vida, sus sueños. No los pueden seguir haciendo, no lo pueden concretar. Por eso digo la mal llamada clase media, porque lo único que le permite ingresar a esta clase media es su trabajo. Y hoy día también lo han perdido. Estaba partiendo yo citando justamente a este profesor de la Universidad de los Andes que decía que uno de los grandes errores es cuando se erradicaron las poblaciones de la zona oriente de Santiago, y él habla que no hay encuentro horizontal entre personas de distintos estados socioeconómicos. ¿Cómo ve? ¿Está de acuerdo con lo que él dice? Hablemos un poco del tema de la ciudad. Sí, estoy muy de acuerdo con él porque es cierto, lo que nos falta a nosotros es comunidad. No hay integración. Se construyó guetos, se construyó
para gente que nunca pensaron que iba a tener un auto. Se construyó casas. ¿Calles que no permiten que los autos circulen ahí, que no caben los autos? Casas donde no hay un portón para que ingrese el auto, ni espacio. Los que construyeron esos guetos nunca pensaron que se iban a poder comprar un auto o que el hijo de ellos iba a ir a la universidad. Nunca lo pensaron, por lo tanto nunca dejaron el espacio en esa vivienda para que ingresara el vehículo. Y eso es terrible. Cuando llegó la gente a la comuna de La Pintana, del sector oriente, muy cerca de acá, llegaron en camiones militares de Las Condes a la comuna de La Pintana. Nosotros sabemos quién compone cada una de las poblaciones, su historia. Son una comunidad. Una población de otra tiene distinta historia, tiene distinta identidad. La gente de la comuna de La Pintana no es igual a la gente de Chiloé, ni a la gente de Coquimbo, ni de Arica. ¿Qué es lo que las hace distintiva a esa comunidad de La Pintana? ¿Cuál es la característica frente a otra? El territorio, su historia, de cómo llegan, su convivencia, lo que son capaces de construir en el entorno, en conjunto. Eso lo hace distinto, su identidad. Nadie puede ser igual al otro. Creo que la diversidad en cada una de esas comunidades es lo más importante que tenemos. Es la riqueza. Es la riqueza y la cultura. Y hay que respetar eso. Esa diversidad que es la identidad de ellos, hay que respetarla. ¿Se ha debilitado lo comunitario y la comunidad en estas últimas décadas? Porque está claro que se ha fortalecido el mercado, incluso el Estado puede haber mejorado en algunos aspectos, pero algunos dicen que la comunidad es la que se debilitó. Es el tejido social que estaba compuesto por las iglesias, los clubes deportivos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ve usted? ¿Usted ha sentido ese debilitamiento de la comunidad a pesar de que dijo que los pintaneros eran muy solidarios entre ellos? ¿Cómo lo ha sentido en estas últimas décadas? Sí, en general se ha debilitado, pero también ha crecido las organizaciones. En este caso nosotros tenemos 115 ollas comunes y no todas son de una organización. Son vecinos que sintieron la necesidad de ser solidarios con otros. Creo que la gente en general ha dejado de confiar y ha dejado de confiar en las instituciones, en los políticos, pero sí siguen organizándose. Se ha debilitado, pero creo que hoy día están haciendo de nuevo. Están haciendo una fuerza muy poderosa y gente que se siente llamada a ser solidario con el otro, a amar al prójimo. Y creo que eso es lo bueno que está pasando en esto, la solidaridad con el que está sufriendo. Creo que hace mucho tiempo no veíamos eso. Seguramente veníamos como de una sociedad individualista, de un Chile muy individualista, y la pandemia hace que nos volvamos de nuevo, nos reencontremos con la solidaridad. ¿Eso es lo que estaría usted diciendo? Sí. Nuestro país es individualista. Las políticas públicas es a satisfacer al individuo, pero no nos vemos como una comunidad. Y esta pandemia nos ha vuelto más solidarios. Nosotros como municipio hemos recibido mucha ayuda del sector privado. Tengo que nombrar y puedo nombrar a Copec, que nos están donando 160.000 litros de querosén para los adultos mayores, y antes nunca lo habían hecho. A Wallman, que nos ha llevado cajas de mercadería para las ollas comunes. A la minera BHP, que puso La Pintana y puso Puente Alto para las tomas de PCR, para testeo, y no nos conocemos personalmente. ¿Ha habido un cambio? ¿Usted siente que es un empresariado que a partir de lo que ocurrió en el estallido y lo que pasó ahora se está sensibilizando y está empezando a mirar más hacia la realidad popular? Sí, pero no son todos los empresarios.
porque tampoco hay una ley que promueva eso. Tiene que ver con con la perspectiva de saber que alguien más está sufriendo. Creo que hemos avanzado y espero que avancemos mucho más, porque creo que nos necesitamos todos para salir de esto. Creo que en este país nadie se puede salvar solo. Nosotros tenemos un lema ¿En La Pintana? En La Pintana, que es con todos, sin marginar a nadie. Y creo que hoy día más que nunca nos necesitamos todos. Yo creo que hay un antes y un después, porque esta pandemia es letal y no mira colores, raza, te afecta solamente. Sin lugar a dudas, esta pandemia ha dejado más fallecidos a gente que ha tenido toda su vida una mala salud, en términos estructurales. Eso quería preguntarle, alcaldesa, ¿cómo es la situación el avance de la pandemia, la situación actual en este momento en La Pintana? Entiendo que La Pintana tiene una de las mayores tasas de contagiados de la región metropolitana. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo ve usted cómo está reaccionando el sistema de salud? ¿Está reaccionando bien? ¿No está reaccionando? ¿Cuál es su análisis de la situación de la pandemia hoy? Lamentablemente nosotros vamos a llegar no solo a más contagiados, sino que a 300 fallecidos en la comuna de La Pintana. 300 fallecidos en La Pintana solamente. Vamos a llegar a eso. Espero estar equivocada, pero nos estamos acercando. Y esos fallecidos, el 71% son adultos mayores. Y eso es súper fuerte, porque no lo podemos detener de la noche a la mañana, porque tiene que ver con la salud que han tenido estas personas, porque ellos tienen otras enfermedades de bases que cuando le llega el COVID-19 lo afecta mucho más y es letal. Por lo tanto, qué importante es la vida que han tenido ellos, no solo ahora, sino en el periodo de toda su vida. ¿Cómo se han alimentado? ¿Cuáles condiciones de salud integral han tenido? Y estoy segura que no solo en La Pintana, sino en muchas comunas de Chile, esas personas que han tenido una mala salud les ha afectado. Creo que al principio Chile se preocupó de las camas, de los ventiladores, pero no se preocupó de prevenir. Creo que estuvo mal la estrategia desde el principio. Hemos sido reactivos. Nosotros como alcalde hemos querido colaborar porque conocemos muy bien nuestra realidad, conocemos muy bien nuestra comuna. Yo no conozco las comunas de al lado, pero sí conozco perfectamente mi comuna, porque quizás yo no soy doctor, pero sí tengo calle. Sí conozco cada rincón de mi comuna y las personas de mi comuna. Y lo que hemos hecho nosotros en la comuna de La Pintana, gracias a la ayuda de la Universidad Católica y a esta minera BHP, hemos testeado bastante. Hubiese sido peor, pero hemos testeado bastante, pero el hacinamiento que viven los pintaninos ha sido terrible. Eso le quería preguntar, ¿cómo si para aquellos que tenemos una casa que puede tener un jardín o un espacio mayor, el confinamiento resulta insoportable? ¿Cuál es la situación hoy día? ¿Cómo ha funcionado el confinamiento, por ejemplo, en La Pintana, en el territorio? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se logra mantener ese confinamiento? ¿Cuán real y factible es y viable es o no? A nosotros comenzamos con la cuarentena región parcial el 30 de abril. Creo que al principio la gente respetó mucho más el confinamiento que lo de hoy. Hoy día vemos que la gente está desobedeciendo más que nunca. Creo que le dejó de prestar la importancia que tenía. Yo veo familias en la feria, veo jóvenes que a veces no usan, algunos, la mascarilla,
y realmente no le están tomando la importancia y están trasladando el virus a los hogares, donde no viven 4 personas, sino que llegan a vivir 14 personas, 10 personas. El joven sale a trabajar, el adulto también, pero traslada el virus al domicilio. Y cuando hay un adulto mayor y tiene otras enfermedades, fallece. ¿Cuál sería la estrategia correcta en un contexto como ese, digamos? En una zona en que la población no está obedeciendo los instructivos que da el Ministerio de Salud, ¿cuál sería la estrategia correcta? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema de qué? ¿De poner más fuerza? ¿De poner más militares en la calle? La gente nos ha dicho muchas veces, entre morirme del COVID-19 y morirme de hambre, prefiero morirme del COVID. Creo que el gobierno hoy día está entregando ha anunciado la segunda caja de mercadería, la gente lo valora, pero creo que no ha atendido el tema económico de la familia. La gente si pudiera o tuviera ahorros, la gente se quedaría en sus casas. Se quedaría en sus casas. La gente está saliendo a trabajar. Nosotros vemos la locomoción colectiva en las mañanas a las 7 igual de llenas. Yo he pedido varias veces que el transporte público solo reciba pasajeros sentados. Y eso que he pedido no ha sido escuchado. O sea, la ayuda del gobierno, la que ha sido anunciada públicamente, el plan del ministro Briones, que nos parece loable, aparentemente se ve muy loable, ¿no ha llegado a la vena directamente a la población? ¿No ha llegado a la gente? ¿No está llegando? ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros desconocemos si el primer IFE, llegó a cuánto porcentaje de pintaninos. Las cifras no las sabemos y tampoco la hemos solicitado y tampoco la han entregado. Pero lo que sabemos por las personas es que hay una gran cantidad de gente que ha quedado rechazada. El 10 de julio, antes de ayer, se iba a saber la respuesta de muchas apelaciones que se hicieron, porque además la situación económica por la cual fue medida para optar a estos bonos fue cambiando. Lo que estaba pasando en marzo no tiene que ver con la realidad que sucedió en enero. La gente en enero estaba con trabajo, la gente en abril ya no tenía trabajo. Entonces, esa imagen, esa situación no fue medida para recibir el IFE 2.0. Y por eso hay gente que ha quedado rezagada y por eso la gente se está poniendo en la cola de la feria, o sea, gente que no está pagando una patente, pero nosotros no los vamos a ir a sacar, porque sabemos que está tratando de asegurar la comida para su grupo familiar. Alcaldesa, me gustaría conocer un poco más de su historia es interesante. Usted milita desde los muy joven, no sé si de los 15, 16 años, o fue cercano o militó en el Partido Demócrata Cristiano, ¿no es así? Me gustaría preguntarle por qué es demócrata cristiana, qué significa para usted ser demócrata cristiana primero, de dónde le viene esa simpatía o militancia o adhesión a la democracia cristiana. Cuénteme un poco su historia. Yo no nazco siendo militante, yo me acerqué primero a la Iglesia Católica a prepararme para la primera comunión. Mi compromiso social cristiano nace desde ahí, desde prepararme y un compromiso social muy fuerte. Me formé con oblatos de María Inmaculada y con una fuerte ascendencia a participar en lo social. Mi madre, fundadora de los comedores de ayuda fraterna, militante demócrata cristiana. Mi papá es más bien de izquierda, podría haber sido... ¿Su padre era linotipista o trabajaba en imprenta, en artes gráficas? Mi papá gráfico, estudió en la arte gráfica. Cuando se murió su padre, él se tuvo que salir, no terminó de estudiar en la arte gráfica. Mis hermanos estudiaron todos en la arte gráfica. Mi padre salió para
trabajar y ayudar a mantener a mi abuela y a sus 2 hermanos. Vengo de un origen muy humilde, pobre, pero con sueños. Y esos sueños fueron trabajándose, esa convicción que yo tengo, porque hoy día soy alcaldesa, pero no he cambiado desde el primer minuto que ingresé a la parroquia o me fui formando. Decidí ingresar a la democracia cristiana porque los valores cristianos los tenía muy inmersos en mí. Admiro a mi madre y a mi padre, por supuesto, y lógicamente que aprendí lo que eran los otros partidos, pero tenía que renunciar a muchas cosas que iban conmigo, con mi forma de pensar, con mi idea, y me incliné por la democracia cristiana porque admiro a Eduardo Frei Montalva, a Radomiro Tomic, a Bernardo Leyton. ¿Qué admira en ellos? El modelo comunitarista que se impregnó en ellos. Creo que yo siempre he sentido la convicción de que el individualismo es malo para todos. Mirarnos el ombligo, solucionar nuestros problemas y olvidarnos del resto, vivir en 4 paredes y olvidarnos de lo que está pasando afuera es muy malo. Siento que la comunidad, el comunitarismo, es lo contrario al individualismo y es por eso que yo soy demócrata cristiana. Sueño que el día de mañana, y espero que morirme tranquila y transformar esta sociedad por esa línea. Creo en eso, creo que a mí me cuesta mucho quedarme dormida pensando que hay gente que no tiene para comer. Cuesta mucho eso, quedarse. O nosotros estamos con el teléfono abierto permanentemente. Cuesta quedarse dormida sabiendo que las balas locas, por ejemplo, la que mató a Baltasar, pueda volver a caer en otro Baltasar. Ese era un niño, ¿no? ¿De qué edad? ¿De qué edad tenía Baltasar? De 6 meses. Ya. ¿Y cómo fue ese episodio de esa bala loca? Ellos estaban en su casa, en una mediagua, zinc, y estaban acostados en una cama matrimonial con su hijo en los brazos, porque le estaba dando pecho, y cae una bala y perfora la vivienda frágil y cae en la cabecita del pequeño. Qué tremendo, qué feroz. Sí, yo creo que mucha gente pensó cuando escuchó eso que Baltasar era producto de un ajuste de cuentas, y no. Una familia humilde, con un proyecto de vida, con un sueño que queda truncado, y yo estoy segura que esa persona que disparó no sabía que esa bala iba a caer en la cabeza de un niño, sino que por demostrar valentía, una mal llamada valentía, de sentirse poderoso. Es un joven. Debe ser un joven. Todavía ¿Cuál no. es el perfil del joven que entra al narcotráfico, que se deja, digamos, embaucar por el narcotráfico o que asume un destino dentro del narcotráfico? Es un joven desamparado, abandonado por el Estado, abandonado muchas veces también de su familia, con una fuerte imagen de consumismo de mercado, de querer tener y acumular para sentirse feliz, tener un auto, anhelar un auto de una marca muy especial, un celular, unas zapatillas. Es un joven que probablemente abandonó el colegio. Yo no conozco algún profesional
que gane tanto dinero como ganan los narcotraficantes. Alcaldesa, ¿cuánto ha arraigado el narcotráfico? ¿Cómo ha sido el proceso de arraigo, de entrada en la sociedad, en las comunidades, en las poblaciones del narcotráfico? ¿De cuánto tiempo estamos hablando de este fenómeno? Hay voces que se levantaron hace bastante tiempo, pero que no fueron escuchadas, y de pronto esto estalla muy fuertemente el 18 de octubre con episodios aledaños a la movilización, no tenían nada que ver con la movilización. Y me imagino que usted lo vivió eso en terreno ahí en La Pintana. ¿Cómo ha sido el avance del narcotráfico a nivel territorial y en la comunidad que usted conoce y que usted dirige? Bueno, el narcotráfico entra por la frontera, ¿no es cierto? La droga entra por la frontera. Creo que nunca se atajó este tema que venía a calar las almas de nuestros niños, de nuestra gente. Yo asumí mi primer periodo, hubo un alcalde anterior que estuvo 24 años, y creo que yo he puesto sobre la mesa este problema que nos aflige, que nos molesta permanentemente. Y tiene que ver insisto, con el desamparo, con el abandono, y no solamente es un problema de falta de policías, sí que ayuda, pero es falta de oportunidades también. El narcotráfico ha penetrado porque existen estas necesidades. La gente que se dedica al narcotráfico, a vender también, en menor cantidad o más cantidad, lo ven como un trabajo, como una subsistencia para ellos. Reciben ayudas de narcotraficantes. Es difícil llegar a esos lugares, pero no imposible. Pero también tiene que ver qué oportunidades nosotros le damos a esa gente que decide escoger ese camino que en su vida va a ser corto, porque van a terminar en la cárcel o van a terminar muertos. Lo que hoy día existe es quitadas de droga también. Hemos visto mucha gente fallecida. Uno no puede naturalizar eso que ocurre en nuestras poblaciones. No puede naturalizar escuchar los fuegos artificiales. No se puede naturalizar, pero hoy día se ha naturalizado y el Estado lo ha naturalizado. Pero eso tiene que ver también con la pobreza, con los valores, que los valores a lo mejor son demasiado débiles. Los factores protectores tienen que ver con eso. El narcotráfico es cierto que además hace una labor asistencialista y de esa manera conquista la simpatía de la población, es como lo que pasó, lo vimos en Colombia, lo hemos visto en series sobre el narco en Colombia, no la serie Narco. ¿Ha llegado a ese punto acá que el narco tenga un control territorial, no solamente territorial, sino que además consiga la adhesión de una parte importante de la población porque llega antes que el Estado a ayudar? ¿Ocurre eso? Sí, ocurre eso, llega antes a ayudar. Ellos son una empresa que no factura, que no paga impuestos, pero son como una empresa, porque tienen soldados, para ellos son sus trabajadores, a los cuales les pagan, y les pagan con droga o le pagan con dinero. Por lo tanto, tienen un poder económico superior a una pyme, a una empresa, incluso a un municipio. Uno no le puede pedir a la gente que no les reciba. No es un delito que no les reciba la ayuda. Si la gente está carenciada y va a recibir ayuda de quien se la dé. Hay gente, y yo la honro también, hay gente que sabe de dónde viene esa ayuda y no la recibe. Pero si no llega al Estado, ¿qué vamos a hacer? Tampoco llega el privado. ¿Y estas son bandas pequeñas de narcotráfico o hay un narcotráfico, digamos, de gran potencia y tonelaje? ¿Son bandas localizadas, son barriales, son sectoriales? ¿Cómo es el narcotráfico en Chile? ¿Cuál es
me imagino que usted conoce bien el mapa del narcotráfico chileno. Por eso le uso la comparación de Colombia. ¿Estamos en ese punto o estamos en un punto donde todavía podemos no llegar a una situación como la que ha vivido Colombia y otros países en Latinoamérica? Yo creo que no, la esfera de las autoridades no ha penetrado, creo. ¿No ha penetrado el narcotráfico? Creo que no. ¿En la política no ha penetrado? No tengo conocimiento muy acabado. Sé de algunos reportajes en algunas comunas donde aparentemente ha penetrado, pero eso no quiere decir que es la realidad completa. Creo que estamos a tiempo de parar esto y de que el gobierno ponga atención, porque no queremos ser como Colombia, como México. Yo creo que estamos en el momento justo para parar esto. ¿Y lo que pasó en San Ramón con el Partido Socialista y el narcotráfico, lo que se supo? ¿Qué sabe usted de eso? ¿Es un tejido, una parte del tejido malo o qué información maneja usted? Yo también me informé a través de los medios de prensa de lo que estaba sucediendo en San Ramón. Existían rumores, pero creo que los periodistas hicieron una investigación bastante acabada. Eso está en la justicia y todavía no resuelve. La justicia tarda, pero llega, se dice. Yo espero que eso no se reproduzca en los municipios, por lo menos en el nuestro no existe, y espero que sea un hecho puntual y no la generalidad de nuestro país. A ese caso hay que ponerle atención. Es una comuna vecina, hay bandas en mi sector, en el límite de la comuna, bandas rivales que son de San Ramón con de La Pintana y se disputan los territorios, ¿ya? Hemos visto que es una constante y brutal pelea que tienen por el territorio para vender. ¿Y qué puede hacer, qué hace usted desde el municipio para contrarrestar algo así tan fuerte como modelo de lo que podría hacer el Estado? ¿Qué debiera hacer el Estado? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Lo que hay que hacer? ¿Cuál es una política eficaz, una política pública eficaz? ¿O cuáles son las políticas públicas eficaces para enfrentar a largo plazo el tema del narcotráfico de verdad? Creo que hay que dar esperanza, creo que hay que darles aire a estas poblaciones, a estos barrios donde ha penetrado el narcotráfico. Quiero hablar de Iván Poduje, que es un arquitecto urbanista, quien me ayudó de forma desinteresada a hacer un plan integral para el castillo, y donde es un plan integral no solo para construir una comisaría, sino para regeneración urbana, donde hay mayor pobreza, es los lugares donde tenemos más problemas con el narcotráfico. Donde se les construyó mal es donde tenemos problemas con el narcotráfico, o sea, donde no hay iluminación. Iván Poduje me presentó un plan, trabajamos un plan con los vecinos, lo fuimos a presentar al Ministerio del Interior. Ese plan tenía un costo de 33.000 millones de pesos, presupuesto que no tiene el municipio. Se dijo que el plan integral iba a llegar para el castillo hace más de 6 años. Le llevamos hace más de un año este plan. Faltan 4.000 luminarias en el castillo. Es una comuna oscura. ¿Dónde queda parado esto? ¿Queda parado qué? ¿El Estado que no funciona bien? ¿El Estado Siempre se les castiga a los pobres, porque a lo primero que se le echa mano es a quitar los recursos para eso. Eran 33.000 millones de pesos a desarrollarse en 10 años. Para este año 2020 necesitábamos 4.000 millones de pesos. Sin embargo, nunca más se habló. Vino el estallido social, vino ahora esto de la pandemia, y a donde primero se le quitan los recursos es a eso. Nosotros, si no somos capaces de iluminar lo que está oscuro, si no somos capaces de hacer veredas, si no somos capaces de sacar el asfalto y tener hormigón,
si no somos capaces de hacer regeneración urbana, de no ponerle una bomba a esa gente, sino de darle esperanzas, de iluminar sus calles, de construir de otra forma. Si no somos capaces de construirle un parque para que el tiempo libre también sea el deporte o la cultura, si no somos capaces de mantener ocupados porque no hay espacio, muchos más se van a ir por el camino de la droga. Y eso es un problema de este gobierno y de los gobiernos pasados. Eso es abandono del Estado. Construir de esa forma para que hoy día estemos lamentando esto. No somos atrayentes para el privado, porque lógicamente que hay puntos que son inseguros. El privado nunca nos ha mirado de otra forma, hasta hace poco, donde hemos hecho más visible estas verdades. Alcaldesa, ¿es verdad que usted anda con un guardia, no sé si privado o de una policía especial que la cuida y la protege? Sí, la Fiscalía determinó, por las amenazas que yo había recibido, protección policial. Llevo prácticamente 3 años con protección policial, no es privada, es de Carabineros, y me acompaña todo el tiempo. ¿Tiene miedo? ¿Ha tenido miedo? Así... Sí, sí he tenido miedo. No es por decisión mía, sino que decisión de la Fiscalía. He tenido miedo por mí, por mi entorno familiar, por los funcionarios públicos. He tenido miedo, sí. ¿Y cómo se trabaja el miedo? ¿Cómo se hace para salir de ahí? Porque el miedo paraliza. Y usted trabaja por la esperanza, usted es activa, usted es una activista de su población, está, me imagino, en terreno permanentemente, y esto podría inhibirla, paralizarla. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabaja usted? Con coraje. Los pintaninos somos valientes, guerreros, estamos acostumbrados a las adversidades, no me paraliza, al contrario, me dan más ganas de hacer lo que estoy haciendo, porque si nosotros no estamos, no está nadie. La gente mira al municipio como el Estado, un Estado en este caso sin lucas, sin presupuesto. Tratamos de priorizar lo realmente urgente y no nos podemos ir para la casa, tenemos que estar presentes. Hoy día hay miles y miles de pintaninos que nos escriben a nuestras redes sociales pidiendo ayuda, todos los días, a cualquier hora. Yo no puedo vivir en La Pintana, yo no duermo en La Pintana, trabajo 16 horas diarias. El PPI me acompaña 16 horas diarias. No duermo en La Pintana porque creo que tengo derecho a descansar. Duermo solo en otra comuna, pero por miedo no me he quedado sin hacer nada. Alcaldesa, quiero volver de nuevo a su historia, porque es muy interesante cómo usted se fue haciendo un espacio político. Los antecedentes que yo manejo, usted me va a corregir si estoy en lo correcto o no, es que usted partió haciéndole la campaña a un diputado demócrata cristiano en el territorio, ¿no? Usted armó el trabajo territorial. Y parece que ahí sufrió una suerte de decepción. Algo ya pasó con el mundo político, digamos, con ese diputado, con esa campaña, que al parecer, por eso estoy diciendo, son solamente información que he recibido indirectamente, ese diputado no volvió nunca más al territorio y usted quedó abandonada ahí sola en La Pintana con todo el trabajo que había hecho con la gente. Cuénteme si fue así y qué le pasó a usted ahí en ese momento. Yo siempre he sido dirigente en mi comuna. Muchos trabajos siempre estuvieron relacionados con La Pintana. Yo siempre fui antes una mujer de bajo perfil. Nunca yo en ese minuto planifiqué ser alcaldesa. Llegué siendo militante de la JDC a hacerle la campaña al diputado
Guillermo Yungue. Mi candidato preferido era otro, un candidato local. Perdió ese otro, pero yo me puse como segunda persona a trabajar con él. Después que ganó, me ofreció ser funcionaria de la Cámara de Diputados y yo fui la secretaria política de la comuna de La Pintana. Había otro en Puente Alto, éramos el distrito 29. Él arrastró al otro candidato de izquierda. Posteriormente yo me casé, trabajando para él, y me dediqué a ser esposa, a ser madre, y abandoné un poco la tarea de dirigente social, porque me dediqué a ese proyecto de vida, con todas sus letras. Me atrayó más que lo que otro que estaba haciendo, y me dediqué a trabajar. Quedé embarazada, justo en el periodo que él iba a la reelección. Por supuesto no me pude hacer cargo de la campaña como jefa de campaña para la reelección. Yo tenía mucho miedo de decir que tenía 6 meses de embarazo, que estaba embarazada, porque no podía hacer las dos cosas. Y él perdió. No creo que haya perdido porque yo no fuera la jefa de campaña, pero perdió. Y él después hizo otras cosas. Posteriormente se fue de embajador a Costa Rica. Yo le tengo un gran aprecio. Él no abandonó su trabajo, pero no salió electo. ¿Ya? Él se confió y no salió electo. Cuénteme una cosa. ¿Y usted cómo se siente en relación al partido? Muchos se quejan dentro del Partido Demócrata Cristiano que han sido abandonados por el partido. Gente que hace trabajo de verdad en el territorio, etcétera. ¿Qué pasa con el Partido Demócrata Cristiano que no tiene esa presencia, esa fuerza, pareciera que se ha perdido la fraternidad al interior de ese partido, parece que ya no hay lealtades? ¿Qué es el Partido Demócrata Cristiano hoy día? Muchos lo ven, perdón que sea tan duro, como una montonera, como un grupo de gente o pegados casi con... pero ya no es ese Partido Demócrata Cristiano que tenía una doctrina, que tenía un sueño, que tenía líderes potentes. ¿Qué pasó con el Partido Demócrata Cristiano? Yo creo que no solo el Partido Demócrata Cristiano, sino muchos partidos también que han perdido la conexión social. La conexión con la realidad, con la base. La conexión con la realidad, con las bases, y no hay una sintonía fina al perder eso. Antes eran las bases, las reuniones, que se reunían permanentemente. Yo pertenecía a una base. Hoy día las bases no están en ningún lado. Hoy día lo que hay son grupos de WhatsApp, ¿ya? Y ahí no se puede tener un espesor ideológico. Hay poca preparación en ese sentido. Creo que la doctrina la han ido perdiendo, y es así como nosotros vemos que hay políticos, o habemos políticos, donde se ha formado más bien, entrar a un partido, se ha formado una clientela política. El clientelismo. El clientelismo político. Entonces la gente no le atrae sus principios de los partidos. Le atrae encontrar una pega, un trabajo. Y eso generalmente no nos va a llevar a ningún buen puerto. No nos va a llegar a buena formación de políticos. Realmente se distorsiona el quehacer político. Y además, lo que digo, falta cohesión social en ese sentido. Es como el individualismo de nuevo, ¿no? Es que, vamos viendo que se manifiesta en esta pérdida de sentido de pertenencia. O sea, yo creo que hoy día lo que tenemos, que hay en todos los partidos, es la élite política y el resto. O sea, creo que hay muchos que intentan penetrar o ser parte de la élite política. En el caso particular, yo sigo siendo la misma persona con las mismas convicciones desde el día que entré a militar a la JS en el año 1981. Luché contra la dictadura para lograr una democracia
que me fue decepcionando a medida que fue pasando el tiempo. ¿Qué es lo que más le ha decepcionado a esa democracia? Que no terminamos con muchas ataduras que teníamos, que seguimos siendo una transición muy larga, nunca terminamos con este sistema previsional por el cual nunca nos gustó, el municipalismo en la educación, luchamos contra eso, sin embargo nos acomodamos a muchas reglas que nos dejó la dictadura. Eso es lo que me decepcionó. Yo no estoy tranquila porque hay gente que no tiene voz, hay gente que no tiene paz y hay gente que ha quedado en la última fila sin solucionar los problemas básicos. Hoy día la gente no tiene protección. Hoy día ha quedado súper claro que no tiene protección. Yo no soy partidaria, o es muy lindo, o es muy poético, el pueblo ayuda al pueblo. Creo que vamos a estar tranquilos cuando avancemos a que el Estado proteja al pueblo. Eso hoy día no sucede. Creo que el emprendedor es muy grande en nuestro país, el pequeño emprendedor, el pequeño empresario. Pero si él no tiene asegurada los pilares fundamentales, la educación, la salud, la vivienda y las pensiones, no va a volver a caer el emprendedor. ¿Usted cree que se ha hablado en los últimos días del peligro del populismo? ¿Cree que hay peligro de populismo? ¿Le parece un peligro el populismo? Porque si hay una desconexión entre la clase política y el pueblo, entre la clase política tradicional, los partidos políticos tradicionales, se abre un espacio para que aparezcan liderazgos populistas. ¿Usted ve peligro de eso? Sí, yo veo que hay peligros del populismo. Lo hemos visto, hemos conocido muchas demandas populistas y creo que es peligroso avanzar. Y en este sentido es preocupante porque hoy día la gente tiene muchas necesidades y realmente hay gente muy panfletaria que anda invitando a soñar en el populismo. Nosotros no somos, por ejemplo, en los municipios no somos supermercados, pero sí la gente espera que podamos entregar una caja de mercadería, que podamos pagar la luz, que podamos pagar el agua, porque en otros lugares lo hacen. Entonces es difícil tener un liderazgo no populista hoy día a nivel municipal. Es difícil, pero yo creo que lo que hay que avanzar es en darle herramientas a la gente para salir adelante. Y eso se consigue a través de la educación, la salud, y eso hoy día no está resuelto. No hay igualdad en estas condiciones. Este modelo neoliberal, en esta pandemia, ha quedado visto que fracasó, que hay que enterrarlo. ¿Y hay que suplantarlo por qué? ¿Por un socialismo, por un comunitarismo? ¿Por qué? ¿Por un estado de bienestar? ¿Por una especie de economía social de mercado tipo Alemania, países nórdicos, una cosa así? Sí, yo creo que hay que avanzar hacia eso, donde nos aseguren los pilares fundamentales como la vivienda, la salud, la vivienda, la educación, la salud y las pensiones. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a ganar menos, pero vivir mejor. Y creo que estos pilares debieran ser iguales para todos. No deberíamos tener más comunas para ricos y comunas para pobres. Deberíamos tener todos derecho a lo mismo, mirarnos de igual a igual. Eso no ha pasado en Chile. Eso falta que pase. La segregación ha sido el problema ahí. La segregación, pero tener los mismos derechos. Alcaldesa. En este sentido, Sí. Cristian, en este sentido creo que falta una cohesión social
creo que hay que avanzar a diseñar un contrato social, y yo espero y sueño y estoy convencida que eso tiene que pasar para nuestro país y que tenemos que sentarnos a dialogar, a conversar, Ahora a consensuar. ahora el ánimo no estaba muy bueno para el diálogo. ¿Usted no ha notado un poco de mucha rabia, bronca, enojo, insulto, ataque, funa? Hay un ambiente difícil para el diálogo, ¿no? ¿No le parece? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, es un ambiente difícil para el diálogo, pero creo que en la política no solo tenemos que encontrarnos nosotros, que somos dueños de la razón. La habilidad de un político es que el que piensa diferente sea capaz de sumarse a esta mayoría que tiene que traducirse a través del bien común. Aquí uno no tiene que enfrascarse en que yo tengo la razón. No, yo tengo que ser capaz de convencerte que tú me encuentres la razón. Es sumar mayorías para el bien común. Hoy día, si no somos capaces, hoy día hay un Chile antes y tiene que haber un Chile después. Si no somos solidarios, realmente creo que vamos a tener una tercera crisis. Uh-huh. Y una crisis estructural y que tiene que ver con las confianzas en nosotros. La gente confía en nosotros, en cualquier tipo de poder, el poder económico, el poder estatal, el poder local. Y tenemos que sentarnos. ¿Usted cree que viene una crisis? A ver, quiero entender esa crisis como una suma entre pandemia, las causas del estallido, un nuevo estallido, una cosa así. Sí. ¿O una crisis institucional? ¿Qué es lo que ve usted? Yo creo que las dos cosas, que si nosotros no somos capaces de sentarnos a conversar entre todos, realmente vamos a tener un estallido social. La cesantía que está dejando ambas crisis realmente es preocupante para el mañana. Hoy día la gente está en cuarentena, pero va a tener la mayoría que salir a trabajar, si es que permanece su trabajo. Si no somos capaces de entender eso, que nos necesitamos todos, realmente vamos a avanzar a una tercera crisis. Alcaldesa, la frase emblemática de la Revolución Francesa, de las fiestas que se celebra, es libertad, igualdad, fraternidad. Tal vez ha habido una palabra olvidada, la hemos olvidado. Tal vez hemos avanzado en libertad, no cabe duda. En igualdad hay mucho que hacer todavía, pero también han habido avances. Pero la palabra fraternidad es la que ha sido más abandonada. Y tal vez esa es la que habría que recalcar hoy. Sí, la fraternidad, la igualdad, creo que nosotros tenemos además que hacer lo que hacen las aves, volar todos juntos, turnándose quién va a la cabeza, pero volando como una gran bandada. Nosotros tenemos que hacer eso. No importa llegar últimos, solo importa volar todos juntos y llegar al destino. Eso le falta a este país. Fraternidad, solidaridad, avanzar todos juntos, sin que nadie se quede atrás, sin que no esté un niño sin comer e irse a dormir. A eso tenemos que avanzar, a más justicia social y enfocado generalmente a esto que es muy importante, que es los pilares que son básicos para todos los chilenos. Alcaldesa, yo le quiero agradecer muchísimo que haya aceptado esta invitación, puede conversar con usted. Siento que de alguna manera una parte mía está volando y quiere volar también, quiere volar en esa bandada. Y hay un verso de un poeta francés, Paul Éluard, que dice: no iremos de a uno, sino de a dos, y yendo de a dos, nuestros hijos se reirán de la leyenda negra donde llora un solitario.
Muchas gracias, querida alcaldesa, por haberme acompañado en La Pintana, porque La Pintana se hizo presente aquí. Usted la ha hecho presente en miles de hogares que a lo mejor no conocían esa realidad. Y quiero decirle que el próximo programa, el próximo invitado es el ministro de Salud, Enrique París. ¿Tendrá alguna pregunta que le gustaría hacerle al ministro París o sugerencia? No, yo creo que él está elaborando muy bien la estrategia. Creo que hoy día estamos descendiendo y eso es bueno. No hay que confiarse, pero no, yo quiero confiar en él y tiene mi confianza, que no queremos que se equivoque ningún ministro. Y en este minuto creo que vamos avanzando, no firme, inseguros todavía, pero vamos avanzando. Creo que es muy importante que tenga éxito el gobierno, porque nadie quiere que mueran más personas. Muchas gracias, alcaldesa. Un gran abrazo. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo a este mismo horario, a las 7 de la tarde, con el ministro de Salud, Enrique París. Gracias por acompañarnos en Persona.